Hablemos de combustible, un tema que Caribbean Oil Panamá está destinando a nuestros seguidores para explicarle ese complejo mundo que es el tema de los hidrocarburos a nivel mundial, y vamos a estar desarrollando programas en el cual vamos a mantener a nuestros seguidores actualizados de este tan complejo mundo. Para hoy tenemos aquí nuestro invitado estrella, el licenciado Rolando López Arévalo, que estudió en el Tecnológico de Monterrey Sistema de Computacional en la Universidad de Panamá, Contabilidad, y se especializó con estudios en Steven Doring Service of America como planificación de naves de carga con especialización en naves de combustibles y contenedores. Trabajó como gerente de operaciones de Panama Port, como gerente de Atlantic Pacific, que administraba la terminal de Balboa, Cristóbal y Gatún en su momento. También fue gerente de la terminal Poxa, que hoy mantiene las terminales de Cristóbal y Balboa. Trabajó también en la empresa Triton Energy y actualmente es el vicepresidente de operaciones de Caribbean Fuel Holding Group Corp en Panamá. Don Rolando López. Muchas gracias, Ramón. Bienvenido. Aquí a la orden. Hoy queremos conversar sobre este amplio tema importante de combustible y queremos que nos expliques de dónde y cómo llegan el combustible a Panamá, principalmente. Ok, las petroleras establecidas en Panamá, las cuales tienen que contar con un permiso de la Secretaría de Energía, la Dirección de Hidrocarburos específicamente, traen el combustible a través de tanqueros. La mayoría de esos tanqueros son Panamax, por no decir el 95% casi son Panamax, y traen combustible tales como gasolina de los distintos octanajes, jet fuel, que es para los aviones, diésel y fuel oil. La mayoría de estos productos vienen de Estados Unidos, de las refinerías de Estados Unidos. Lógicamente los pueden traer de otras refinerías del mundo, pero la mayoría vienen de Estados Unidos. Ahondando un poquito más, el mercado de combustible panameño en lo que es diésel y fuel, vamos a hablar específicamente de estos dos, está compuesto por un 70% de fuel y un 30% de diésel. Este producto se consume de la siguiente manera: 65% en el lado Pacífico o Balboa, conocido como Balboa, y el 35% en el lado Atlántico, conocido como Cristóbal. Sí, vamos a profundizar un poquito sobre el tema de los productos que lleguen a Panamá. El caso del fuel oil, sabemos que es el combustible que utilizan los barcos para funcionar, que utilizan el fuel oil del 0.5% de sulfuro, ¿verdad? Pero sin embargo hay otro tipo de fuel que se maneja para con un poquito de sulfuro más alto, que se maneja para algunas termoeléctricas o calderas, ¿verdad? Para el uso más que todo industrial. Y como mencionaste, es el diésel que se utiliza marino actualmente, que es el diésel ultra low sulfur diesel, que es el de hasta 15 ppm. Lo utilizan los barcos en las calderas, en las generadoras, tengo entendido. Generadoras eléctricas, así más. Ok, y ese porcentaje, ¿por qué es más marcado el porcentaje del lado Pacífico que del lado Atlántico en el consumo del combustible? Ok, podemos indicar que en el lado Pacífico existe más capacidad de barcazas para hacer las entregas. La mayoría de las entregas a estos barcos que toman combustible, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico, son entregas por barcazas. Como en el Pacífico existen más barcazas y aparte el área de anclaje en donde los barcos, valga la redundancia, anclan, es 3 a 4 veces más grande que el área de anclaje en el Atlántico. Es debido a esta razón que en el Pacífico el consumo de combustible o el suministro de combustible, ya sea diésel o fuel, es mayor. Ok, ¿y de dónde una vez que se importa ese combustible a Panamá,
¿dónde es almacenado? Ok, el combustible en Panamá existen 11 terminales de combustible, 5 en el Pacífico, 4 en el Atlántico, una en Chiriquí Grande y una en Charco Azul. En el Pacífico está Melones, Decal, Potsa y Petroamérica. Petroamérica es la antigua Patsa. O Rodman. Esas son las 4 terminales que existen en el Pacífico. Adicional a eso, en el Atlántico hay 5 terminales: Coaxa, Potsa, Telfer, Petroport y Payardi. Payardi es la antigua Chevron o la antigua Bahía Las Minas. En estas 5 terminales se depositan el producto que es traído en los tanqueros. Las terminales en Panamá generalmente, no todas, abarcan o tienen una capacidad de almacenaje de 1 millón, 1.2 millones de barriles. Lógicamente terminales más pequeñas. La de Coaxa es 600.000 barriles, la de Telfer es aproximadamente 900.000, pero también hay terminales más grandes. La de PTP en Charco Azul y la de PTP en Chiriquí Grande, ambas suman 5 millones de barriles aproximadamente. Estas terminales se utilizan específicamente para el almacenamiento de crudo. No implica que no puedas almacenar otro tipo de productos, pero específicamente se usa para crudo. ¿Por qué? Porque existen 2 tuberías, una que va norte y otra sur, desde el Atlántico, desde Charco Azul hacia el Pacífico, en Chiriquí Grande, y la otra viceversa, de Chiriquí Grande al Atlántico, para el trasiego de crudo y el almacenamiento de los mismos. Estas terminales cuentan con un calado significativamente alto, aproximadamente entre 70 a 80 pies de calado cada una, lo que indica que tú puedes meter o atracar un supertanquero de 800.000 barriles sin ningún inconveniente para cargar el crudo y llevarlo a su destino final. Cuando hablamos de crudo, hablamos de un producto que es utilizado en las refinerías para poder procesar y poder destilar y sacar las diferentes combustibles que se generan de ese crudo. Pero en Panamá no existe una refinería como tal. Existió en la década de los 80, la cual se cerró por motivos de que ya era una refinería obsoleta y que se requería una inversión muy alta para mantener ese funcionamiento. Entonces, ese crudo que se maneja en esta terminal en específico, esto simplemente es como un trasiego, o sea, se mantiene simplemente para ser despachado y de un lado del Atlántico al Pacífico como un oleoducto, ¿verdad? Así es. Para entonces ser llevado hacia refinerías. Pero para el mercado doméstico o el mercado marino en Panamá, utilizamos el 95% de las terminales o las capacidades de almacenamiento que existen son para productos ya refinados como el fuel y el diésel, y algunas terminales que solamente están manejadas por las petroleras para el tema de la gasolina para el consumo doméstico, ¿no? Es correcto, completamente correcto. ¿Y cómo nos podrías explicar cuál es la parte de esa logística de que cuando llega un tanquero y atraca a un puerto, esto es el proceso de la descarga y la carga del producto hacia las terminales? Perfectamente. Cuando viene un tanquero que es generalmente traído por una petrolera, esta debe mandar los documentos del tanquero de carga, el Q88 del barco, que no es más que el cuestionario 88 del barco, que da las características del barco, con anticipación, previa a la llegada del tanquero, a las terminales y a la agencia naviera, para que la terminal le dé su aprobación de entrada al puerto o muelle correspondiente. Esto se hace de esta manera para evitar retrasos en el atraque del tanquero a muelle, lo cual implica en demoras, y como sabrán, y el dicho lo dice muy cierto,
barco parado no da flete. La demora de un barco promedio de un Panamax es aproximadamente $30,000 a $35,000 diarios. Imagínense un barco que llegue y se quede una semana parado afuera en el anclaje sin entrar. Estamos hablando que está costando aproximadamente $250,000. Entonces, todo esto se hace con esta intención. Cuando llega el tanquero al anclaje, el dueño del producto ya previamente ha escogido a una compañía de inspección que va a abordar el barco. Esta compañía de inspección contrata un servicio de lanchas, se dirige al barco, lo aborda y entonces mide la cantidad de todos los tanques. Hace lo que se llama un chip composite o muestra compuesta de cada tanque, se regresa, la manda al laboratorio para que el laboratorio le dictamine la calidad, porque ya la cantidad la compañía la tiene. Una vez que la calidad esté comprobada y haya cumplido con los requisitos mínimos que exige la Secretaría de Energía a través de su Dirección de Hidrocarburos, se autoriza la entrada del tanquero a muelle. Cuando el tanquero entra a muelle, suben las autoridades, al igual que el personal de la terminal correspondiente, con nuevamente la compañía de inspección para que se apruebe la descarga. Una vez aprobada, ya en este lapso de tiempo se ha ido con el proceso de inicio de conexión de mangueras del muelle hacia el barco. Una vez aprobada la descarga por las autoridades competentes, la misma da inicio. Descarga que va por las tuberías, si es de diésel, se utilizan tuberías de 12 pulgadas y se de fuel de 16, 18 y en algunas terminales hasta 24. A mayor diámetro de la tubería, lógicamente, el fluido del producto, fuel o diésel, es mayor. En las terminales hablando específicamente de POTSA, la rata de bombeo, o sea, de fluidez del producto hacia los tanques, en el fuel va de 3.500 a 3.800 barriles por hora. En el diésel, utilizando dos bombas, es aproximadamente 3.500 barriles. Esto nos da una idea de cuánto nos tomaría descargar un tanquero. Una vez terminada la descarga en los tanques de la terminal, nuevamente la compañía de inspección mide todos los tanques, corrobora la cantidad que se ha descargado, toma muestras nuevamente de todos los tanques, una muestra compuesta, la manda a analizar al laboratorio para determinar que no ha habido contaminación del producto en las líneas de descarga. La cantidad, hacen su reporte de inspección, se lo llevan al capitán del barco o al chief engineer del barco, al jefe de ingenieros del barco, y él mismo certifica que la cantidad es correcta. Y ahí se procede a recibir el producto total.